sonido de fiesta, no hay más lamento y tristeza. De muerte a vida alumbras mis días, es tiempo de celebrar. Tus hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Los hijos regresan a casa, se escribe una historia de gracia. No somos esclavos, mas hijos amados, es tiempo de celebrar. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración, alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. A ver las palmas. Cantamos al pródigo. Ven, 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 abuna el lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abuna el lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abuna el lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Ven, 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 abuna el lugar. Ven, 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 déjate amar. Ven, 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 este es tu hogar, es tiempo de celebrar. Hay celebración en la casa de mi Padre. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo y danza, hay libertad en tu casa, celebración y alegría, pues hoy es un nuevo día. Hay júbilo. Hay júbilo. Hay júbilo.
Aquí estamos una vez más, contentos, agradecidos con el Señor, nuestro Dios que nos confía la vida. Un domingo más para reunirnos con ustedes de esta manera, de manera unánime, para orar juntos y para también compartir algo de la palabra de Dios. Siempre esperando que ahí esté la familia, y entendemos que hay algunos que no lo logran así por causas diversas, pero que se conectan después o visitan después la página y entonces pueden disfrutar también tranquilamente de su mensaje para reflexionar, para revisar, evaluar la vida y para hacer las medidas necesarias, tomar las medidas necesarias a tiempo para que todo vaya bien en la presencia de Dios. Hoy quiero compartirles un tema que el Señor me permitió, por su gracia, ponerle la importancia de la solvencia. ¿Sí? Una vez más, la importancia de la solvencia. Vamos a resumir el concepto de lo que es solvencia. El diccionario más o menos dice así, que solvencia es tener todo asunto arreglado. No asuntos pendientes, no asuntos sueltos, sino solvencia es tener todo asunto arreglado. Más que todo refiriéndonos a compromisos o a situaciones. Y el objetivo que tiene este tema es entender que la solvencia integral es necesaria, importante y urgente. Y para ello vamos a utilizar, con el permiso del Espíritu Santo de Dios, vamos a utilizar un texto que está en San Mateo capítulo número 18, y vamos a leer aquí los versículos del 21 hasta el 35. San Mateo 18, del 21 al 35. Si usted tiene su Biblia, espero que sí, porque es un riesgo escuchar a una persona, a un predicador, a una persona que expone algo. Es un riesgo, especialmente tratándose de nuestra alma eterna. ¿De dónde lo está sacando? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su fuente? Entonces mejor, aquí venimos a meditar la palabra de Dios. San Mateo capítulo 18, del 21 al 35. Dice de la siguiente manera. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El Señor Jesús está hablando aquí. Es una parábola. Y tomen nota en lo que dice, un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba. La versión internacional dice lo estrangulaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y termina el Señor Jesús la parábola con una aplicación diciendo,
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. A estas alturas, y antes de orar, es posible que alguien está pensando otra vez el tema del perdón. Sí, tiene razón. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos una fábrica de ofensas. Somos una fábrica de errores, de descuidos, en la casa, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, donde sea. Y entonces tenemos que estar hablando constantemente de una acción que el Señor nos pone en su palabra continuamente también, acerca de el perdón. Solamente que hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de ser perdonados por Dios y por los prójimos a los que hemos ofendido. Pero también la necesidad de perdonar a nuestros deudores y ofensores para ser también nosotros perdonados por Dios. Oremos al Señor por un momento. Padre Santo y bueno, tú eres justo, Señor. Este es un tema necesario. Es un tema continuo que nosotros debemos de revisar en nuestra vida. Cuidarnos, Señor, en todo lo que sea posible, delante de ti por causa de las ofensas, delante de nuestros prójimos a quienes tenemos el riesgo de ofender, y también revisar a aquellos que nos han ofendido o que nos han defraudado para perdonarlos como tú nos pones en tu santa palabra. Te adoramos, Señor, y te damos las gracias por este tema que hoy seguramente bendecirá a más de un corazón para la gloria tuya, liberará a más de un corazón para la gloria tuya y para el bienestar de aquel que obedezca o de aquella que obedezca esta palabra santa. Te adoramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. La solvencia es necesaria, la solvencia es importante y la solvencia es urgente. Veamos la parábola rápidamente. Cuando nuestro Señor Jesús en el versículo 23, porque la mayoría de las Biblias tienen ese bloque, lo tienen desde el versículo 23. Y muchas Biblias dicen en negrilla los dos deudores. Un comentarista dice el deudor implacable. El deudor implacable. Y así ha de haber otros. Pero estamos comenzando aquí desde el versículo 21, donde Pedro se le acercó y le hizo la pregunta. Nuestro Señor Jesús, para contestar esa pregunta y para abarcar el contexto, o sea, todo lo que está detrás de esto, por lo menos en este capítulo y en otros versículos de la Escritura donde habla, va a referirse a cómo se debe de perdonar al ofensor. ¿Cómo se debe de perdonar al ofensor? Y hay una cosa muy importante acá, bueno, muchas cosas muy importantes, pero algo que debemos de comenzar a ver está en el versículo 23. El Señor está contestando a su apóstol Pedro y está refiriéndose a todo el contexto. Y entonces dice en el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Cuándo quiso? ¿Cuándo fue? Pues él lo decidió soberanamente. Lo más seguro es que nadie le dijo, sería bueno hacer cuentas, ¿verdad? Es bueno ver cómo está la situación de cada uno de los siervos, de los empleados. No, él dice que él quiso, su soberana decisión. En algún determinado momento de la vida, dice, él quiso hacer cuentas. Y esto nos habla de que hay un día, infaliblemente hay un día, que Dios ha establecido para que cada uno de nosotros y todos en la tierra le entreguemos cuentas. De eso habla el Señor aquí. Es una parábola y ya le he dicho, usted lo sabe y si no se lo recuerdo, que parábola es un ejemplo a la par de una realidad. Parábola es usar un ejemplo terrenal para revelar una verdad celestial. Entonces el Señor está contando aquí una parábola acerca de un rey. Es un rey que tiene sus empleados y que todos estaban en deuda con él. Notemos algo más.
El gran deudor, el primer deudor que se menciona, dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Notemos en primer lugar que este hombre que debía 10,000 talentos no estaba consciente de que de repente su señor le iba a pedir cuentas. Ni estaba consciente ni estaba preparado. Así que fue sorprendido en un tiempo de insolvencia total, peligrosa insolvencia, y ahora estaba frente a el más grande problema de su vida, que trágicamente no tenía solución. Él dijo, cuando fue llamado y debía 10,000 talentos, él dijo, lo que pidió fue paciencia. Ciertamente mostró una actitud humilde, pero lo que pidió fue paciencia. Yo te lo pagaré todo. Así dijo, ¿verdad? Y fíjense ustedes que le voy a poner este ejemplo, más bien esta explicación. 10,000 talentos del que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo equivalía en ese tiempo a 60 millones de denarios. Y para ganar esos 60 millones de denarios, un empleado necesitaba 2,000 años de trabajo. ¿Quién vive 2,000 años? Entonces, él estaba diciendo, este deudor estaba diciendo, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Solo te pido tiempo, te lo voy a pagar. Entonces, él estaba ignorando completamente de que estaba hablando ridiculeces. Estaba hablando cosas que no eran reales. Pero aquí nos habla de que ante la imposibilidad de solventar esa situación, el Señor declara una condena y dice que sea vendido él, su esposa, sus hijos y todo lo que tiene para pagar la deuda que tal vez no la pagaba. Pero aquí hay otra cosa. ¿Cómo es esto de que la conducta de este hombre, el descuido de este hombre, afectaría tan severamente a la familia? Y eso es así. Y entonces ordena pues venderlos. Pero cuando observa lo que este hombre le pide, ten paciencia, yo te lo pagaré todo, se llenó de compasión. Dijo, no sabe lo que está diciendo. Se llenó de compasión. En primer lugar, ¿cuánto tiempo necesitaría para pagarlo? Imposible. 60 millones de denarios. Para el año de 1980, más o menos, esos 60 millones de denarios equivaldrían a unos 3 millones de dólares. Para 1980. Para actualmente, bueno, pero lo que el Señor está enseñando aquí es que nosotros no podemos pagarle a Dios. No hay manera de pagarle nada. De manera que lo que tenemos que pedirle no es paciencia. Y lo que el Señor hace es que, en lugar de decirle, voy a tener paciencia contigo, dice que fue movido a compasión y le otorgó misericordia. Misericordia porque no sabía lo que estaba diciendo. Y misericordia porque era imposible que le pudiera pagar. Entonces lo exoneró de la deuda asombrosa. Yo supongo que cuando el rey dijo, tómelo y a su mujer y a sus hijos para venderlos, inmediatamente sus siervos fueron, sus agentes de seguridad fueron y tomaron a él y a la familia y estaban listos ya para llevárselo. Por eso dice que cuando él le perdonó la deuda, también lo soltó. Quiere decir que le dijo, eres libre y no me debes nada. ¡Qué misericordia tan asombrosa! Perdonar tan monumental deuda era muchísimo más que lo que aquel hombre esperaba oír. Era muchísimo más. Sin embargo, dice la Escritura que cuando él salió libre, tranquilo, contento, solvente,
mostró su carácter egoísta y cruel cuando encontró en el camino a su compañero que le debía 100 denarios. Y 100 denarios era más o menos $10. Pero dice que él no le dijo, págame lo que me debe solamente, sino que lo tomó del cuello y dice la Escritura que lo ahogaba, lo estaba estrangulando. Eso no lo hicieron con él, pero él sí lo estaba haciendo. Y por $10. Y entonces el compañero se postra delante de él como pudo, le suplica humildemente y le dice, ten paciencia conmigo, lo mismo, ¿verdad? Y yo te lo pagaré todo. Pues él estaba prometiendo algo que sí podía hacer. Fíjense que estaba leyendo un comentarista que dice, la deuda de este pequeño deudor cabía en la bolsa del pantalón, $10. Pero la deuda del otro necesitaba 8,000 cargadores cargando 50 libras cada uno para poder cargar y transportar 10,000 talentos. 8,000 cargadores con 50 libras cada uno. Mientras que el otro, lo que le debían era $10 que cabían en una bolsa. Sin embargo, este hombre dice que con grande violencia lo ahogaba y le decía, págame lo que me debes. Y el otro le suplicó, yo te lo voy a pagar. Y él dice que no hizo y no quiso, como a él le hicieron. Sino que él sí metió al otro en la cárcel, aparte de que casi lo mata, lo mete en la cárcel y dice, hasta que pague todo lo que me debe. No quiso perdonar, no quiso exonerar, como él sí había sido exonerado. La noticia le llegó al rey, y el rey mandó a llamar al exdeudor, y le dijo, toda aquella deuda te perdoné, y usé misericordia contigo. ¿Por qué tú no la usaste con tu compañero? Entonces le rehabilitó la deuda de 10,000 talentos y le dijo a los verdugos, tómenlo y tortúrenlo hasta que pague todo lo que debe. Afortunadamente ahí ya no dijo vendan a su familia, sino que era solamente él, porque él era realmente el responsable. Y la conclusión de nuestro Señor Jesús dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Está diciendo, Dios es misericordioso, pero demanda también misericordia. En San Mateo capítulo 5 y versículo 7, nuestro Señor Jesucristo había dicho, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mire, justicia es exigir lo que a uno le pertenece o dar lo que al otro le pertenece. Pero misericordia es dar lo que no merece, lo que no le pertenece, pero dárselo o recibirlo. Eso es misericordia. Y eso es lo que Dios nos da y eso es lo que Dios nos pide dar a los que decimos que profesamos la fe en nuestro Señor Jesucristo. La solvencia, hermanos, amigos, familias, todos cuantos simpatizan con esta plataforma y esta página particularmente. La solvencia es una condición que deberíamos de mantener todo el tiempo. Y no solamente en un área de la vida, sino en todas las áreas de nuestra vida. Porque ¿sabe qué? La falta de solvencia nos puede avergonzar. De hecho, ocurre tanto. Cuando llegan notas a la casa, ¿verdad? Llegan notas a la casa, mire, su cuenta está en el área jurídica. Quiere decir que no está solvente, que no ha pagado. Y peor aún, después ya vienen otras complicaciones. Pero ese es solamente en el caso de la deuda material, que debiéramos nosotros de tener cuidado con eso. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, específicamente en el segundo libro de los Reyes, capítulo número 4, habla de un profeta, de un hombre santo, que estaba endeudado y murió estando endeudado. Y entonces el acreedor vino, de acuerdo al contrato, y entonces venía a llevarse a los hijos de este profeta para venderlos o tenerlos como esclavos de por vida
para que se pagara la deuda de aquel que murió. ¿Por qué aquel hombre santo, aquel hombre entendido, dejó una situación así para la esposa? La esposa andaba en angustia, no sabía qué hacer, cómo iba a entregar a sus hijos. Entonces, esto nos dice que posiblemente aquel hombre pensaba que pues tenía muchos años de vida, no dice cuánto era su edad, y así pensamos muchas veces nosotros. Hacemos compromisos, como dije en alguna oportunidad, de corto plazo, de mediano plazo y hasta de largo plazo, y muchas veces no pensamos. Ciertamente no hay que ser fatalistas, claro, no hay problema. Pero tenemos que tener en mente que nuestra vida es frágil y que tenemos que estar solventes para no dejarle problemas a la familia. Hay quienes viven endeudados. Hay quienes no duermen bien si no deben, dice. Viven endeudados y tienen un nivel de vida que no les es posible. Pero con tal de tener lo que otros tienen, pues se endeudan. Ese es un problema en muchos países, también en nuestro país, en donde lamentablemente estamos acostumbrados a ganar 10 y gastar 11 o 12. Pero no debe ser así la administración. Y los gobiernos también, ¿verdad? Tienen un presupuesto de ingresos de 100 y hacen un compromiso para gastos y inversiones, dicen, de 150, 120. Y van a recibir 100. Eso no es una buena administración. Pero como le digo, hay quienes viven endeudados y la palabra del Señor dice para su pueblo, para sus hijos, dice, no le debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Así que hay que tener cuidado con la solvencia material, pero también hay que tener cuidado con la solvencia moral. En el caso de las ofensas recibidas, pues muchas veces hay quienes guardan la ofensa en el corazón, ahí la tienen con un resentimiento y no perdonan, o perdonan condicionadamente. Pues yo te perdono, pero, dicen, ¿verdad? Pero no me lo vuelvas a hacer, porque entonces tal cosa. Entonces ese no es un perdón auténtico. Y eso ocurre también en la casa, en donde en ciertas discusiones que surgen en las parejas o en las familias, resultan saliendo aquellas cosas que están ahí en el corazón y que son ofensas no perdonadas o no solventadas pidiendo perdón. Hay quienes hasta en la agonía de la muerte están pidiendo que llamen por favor a fulano de tal, que llamen por favor a fulana, quizá a la mamá, al papá, a la pareja, lo que sea. O hay quienes hasta que ven en agonía a su ser querido, entonces llegan ahí, por favor, perdóname, por favor. Algunos y muchos no llegan a tiempo y entonces aquello se queda en la conciencia. Le dije, es necesaria la solvencia material, es necesaria la solvencia moral, pero también es indispensable y urgente la solvencia espiritual. Porque hay quienes viven su vida de una manera verdaderamente, ¿cómo le voy a decir? Atrevida, riesgosa, peligrosa, viviendo en pecado. Y esa solvencia no la hacen. Pero ese es el llamado hoy. Renunciar a tiempo, con voluntad, decisión y urgencia a todo tipo de vida inmoral, a toda situación que ofende a Dios, y suplicando ya el perdón y la solvencia antes que llegue el día que no sabemos cuándo será. Es necesaria la solvencia. Es importante la solvencia y es urgente la solvencia. Y antes de irnos a la pausa acostumbrada, quisiera decirle que en el capítulo 18 de San Mateo y versículo, porque le voy a aclarar esto, mire, esto es tremendo. En el capítulo 18 y versículo 18 habla un texto que muchos malinterpretan o de repente malinterpretamos. Dice, de cierto os digo, dice el Señor, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y entonces, sacándolo ahí del
del contexto, muchos dicen, pues yo desato para ti fortuna, yo desato para ti abundancia, yo desato para ti. Así no es. Aquí está hablando del perdón. Del perdón está hablando el Señor, no está hablando de otras cosas. Yo desato bendiciones para ti, que tú tienes atadas. No, eso no es así. Usted tiene que tener cuidado con su alma y entender lo que el Señor está diciendo. En el contexto del perdón, quiere decir que si yo ato a una persona que me debe o que me ofendió, si yo la ato no perdonar, esa persona queda atada en el cielo, porque yo la estoy atando y yo no le estoy perdonando. Entonces queda atada en el cielo, por deudor, por ofensor, por lo que sea, por traicionero, lo que sea. Pero si esa persona queda atada en el cielo porque yo la estoy atando, yo quedo atado en el cielo. Pero aquel hombre, aquella persona me debía a mí $10 y yo le debía a Dios, el rey, la muerte de su hijo. Entonces, si yo estoy atando, yo me estoy atando. Y por esa causa tenemos que entender hoy y agradecer el tema que meditamos que el Señor nos permite para decir, necesitamos solvencia integral todos los días, antes de que llegue el día sorpresivo en que tengamos que entregar cuentas. Cuando Él quiso, cuando Él dijo, esta persona va a vivir 32 años, esta persona va a vivir 61, 17, 40, no sé, y de repente a entregar cuentas. Todos vamos a entregar cuentas. Necesitamos estar solventes de manera integral. Detengámonos por un momentito. Yo sé que usted está tal vez un poquito erizo o eriza porque el tema no es tan motivante, pero mire qué bendición de tema. Porque entonces eso nos ayuda a reflexionar y pensar y revisar cómo está nuestra vida hoy en todos esos temas, para que no causemos problemas a nuestra familia. Cuando la persona fallece, resulta que debía no sé qué, resulta que tenía créditos por allá, resulta que por ahí. Qué tristeza y qué vergüenza. Hay que pagar lo que se debe. Perdone que se lo diga así. Y posiblemente alguien me estará cuestionando, ¿será que ese pastor no debe nada? Pues bendito Dios, no debo nada. No debo nada, porque mi Dios es fiel. Y es fiel con usted también. Solamente que uno sea obediente para que Él pueda mostrarle su gran misericordia, como le mostró a aquel hombre de la parábola. Detengámonos por un momentito y ya le espero para la conclusión final. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Bienvenidos a la conclusión del tema de hoy. ¿Se recuerda cuál es el tema? La importancia de la solvencia. ¿Y cuál es el propósito que tiene este tema? Entender que la solvencia en todas las áreas de nuestra vida es importante, es necesaria y es urgente. ¿Cuál es la solvencia integral? La material, la moral y especialmente la espiritual. Solvencia. La material, paguemos lo que debemos. Y si no, no nos metamos más en deudas. Hay quienes tienen sus tarjetas topadas. Hay quienes solamente los intereses se están pagando. Ya se consumieron lo que no han trabajado, lo que no han ganado. Eso no debe ser. Yo no le estoy condenando. Lo que yo le estoy diciendo es, si usted está en una situación como esa, ore a Dios, pídale perdón y dígale, dame la sabiduría, dame, Señor, la disciplina que yo pueda tener para poder solventar las deudas que yo tenga. Lo más seguro es que muchos hemos tenido deudas, porque ni modo. Y si es un vehículo, pues no es tan fácil tener el efectivo para comprarlo. O si es un equipo, o si es un mobiliario de la casa, o si es una casa, no digamos. Pero bendito Dios, que hagamos lo que podemos. No comprometamos lo que todavía no tenemos, no sabemos si vamos a tenerlo. Pero también la solvencia moral. Pedir perdón por las ofensas a tiempo, para vivir en libertad. O perdonar al ofensor o al deudor, sea como sea. Si me paga, bueno; si me pide, bueno; si no, pues no es su problema, pero yo oro por él, por ella, y yo soy libre. Bendito Dios. Porque como Dios me perdona a mí, mi enorme deuda, impagable, yo perdono la pequeña deuda que alguien por alguna situación tiene o tuvo conmigo. Pero lo más importante, la solvencia espiritual. La solvencia espiritual. No debo yo vivir arriesgadamente en pecado, como dice la palabra del Señor. Ahí en Romanos usted puede ver cuando dice, ¿verdad? No ignoréis esto, que ni los ladrones, ni los homicidas, ni los parricidas, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los
ni los fornicarios, ni los ladrones. No ignoréis, dice, no heredarán el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que solventar si estamos en alguna situación así, ahora que es posible, ahora que Dios nos da su gracia para poderlo hacer. La palabra del Señor dijo en San Mateo capítulo 6, se recuerda en el Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y en San Mateo, ahí mismo 6, donde está ese Padre Nuestro, también en el versículo 14 y 15 dice: porque si no perdonáis a los otros sus ofensas, se lo voy a leer aquí, usted lo va a tener también ahí, capítulo 6, versículos 14 y 15, cuando él termina el Padre Nuestro, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Hay una condicionante. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y entonces tendríamos que presentarnos delante de Él insolventes, impotentes, fracasados y condenados. Terrible. Pero veamos lo bueno de este tema hoy. Necesitamos ser perdonados por Dios. Pero para poder ser perdonados por Dios necesitamos nosotros perdonar a los que nos han ofendido y pedir perdón a los que nosotros hemos ofendido. Necesitamos el perdón de aquellos a los que les debemos hacer un trato real, o a los que hemos ofendido, para que el Señor también nos tenga a nosotros misericordia. Termino con esto en Efesios capítulo 4, aunque le voy a leer otro texto final. En Efesios capítulo 4 dice la palabra del Señor, dice en el versículo 32, antes, tal vez el 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es para los cristianos, a los que ya estamos perdonados. Para equiparar la deuda de los 10,000 talentos con nuestra deuda con Dios, la que Dios perdonó cuando recibimos al Señor Jesucristo, dice Colosenses 2, 13 y 14, dice: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Darnos la solvencia de todo el pasado, o eso es lo que Él hace para el que se entrega. Le solventa de todo su pasado, no importa cuán manchado, no importa cómo sea, dice, y como el acta es inmensa, es un rollo grande de lo que llamamos errores, imperfecciones, pero delante de Dios son pecados, ese gran rollo, dice, la quita de en medio y lo clava en la cruz. Yo pagué por ti. Ahora eres libre, ahora camina hacia adelante, ahora vive en solvencia integral, en solvencia material, moral y especialmente espiritual. Pero como los espirituales somos tan frágiles para fallar, entonces tenemos la palabra del Señor que dice que el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Quiere decir que desde que Él nos perdonó nuestro pasado, o nos perdona nuestro pasado en el momento que recibimos a Cristo, nos humillamos delante de Él, le suplicamos, no le suplicamos paciencia, porque no podemos pagar lo que hemos hecho, sino que les rogamos misericordia. Él nos perdona, nos libera. Pero para lo que seguiremos fallando, vamos a la fuente todos los días, a la fuente por la fe, doblamos las rodillas y le decimos: Señor, yo soy una fábrica de errores, soy una fábrica de pecados, pero te ruego perdón, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, y en la noche yo puedo ver que grande es tu fidelidad. Y el Señor nos limpia, nos perdona y nos permite vivir en solvencia todos los días para poder ser agradables a Él
y para poder ser útiles a alguien. Termino preguntándole, ¿está usted solvente? ¿Es usted una persona solvente? Yo no le miro a usted con ojos de juez. No puedo. Pero si usted permanece endeudado, endeudada, salga de esa situación. Salga de eso. Qué tristeza cuando hay quienes llega un camión y les saca los muebles que no pudieron pagar. Qué vergüenza, qué tristeza. Para los hijos, qué ejemplo. Salga de las deudas. En el asunto moral, no mantenga resentimientos contra el ofensor o el deudor. No. Libérelo a él, libérese usted. Porque lo que el deudor o el ofensor le ha hecho a usted, en nada se compara con lo que usted y yo le hemos hecho al Señor. Nosotros provocamos la muerte del Santo Hijo de Dios. Y por supuesto, la liberación espiritual. No viva en pecado. No se atreva a vivir así. Arregle su vida. Haga lo necesario para que sea perdonado, perdonada y que pueda gozar de la esperanza que todo buen cristiano ya tiene. Oremos al Señor. Si usted tiene algo que exponer ahí, hágalo ahí donde usted está. Ahí está el Señor para oírle. Nosotros nos debemos acercar sin exigencias, sin méritos, sino con súplica, con humillación, con confesión sincera y con decisión valiente de arrepentirnos y cambiar la situación, para que entonces se haga efectivo en nosotros el poder de Cristo, el poder de su palabra, y que entonces podamos ser, como dijo Él, ustedes son la luz del mundo. Para que los que andan en tinieblas puedan ser guiados por la luz que nos acompaña a la vida de perdón y de esperanza. Bendito Señor y Dios, único y maravilloso, Dios eterno, invisible para nosotros. Aquí estamos, avergonzados, humildes, impotentes, suplicantes, admitiendo, Señor, que somos ignorantes, que desobedecemos tantas cosas, pero confiando en ti. Y aquí estamos. Yo no sé qué está haciendo la persona ahí, hermano, hermana, si está tomando una decisión por fe, o si hay una persona que nunca te había recibido en su corazón. Te ruego, bendito Señor, que tu Santo Espíritu le guíe a tomar hoy la decisión más grande de su vida. Y para que pueda experimentar, Señor, la delicia de la libertad, la delicia del perdón, y para poder también experimentar la satisfacción de perdonar a quien le pueda deber o le haya hecho algo en su vida. Te adoramos y te damos las gracias una vez más. Y ruego por los que tienen necesidades, ruego por los que tienen alguna plegaria delante de ti, Señor, para que tú les sorprendas con una hermosa respuesta conforme a tu santa voluntad. Oro en el nombre de Jesús, nuestro Señor, como dice tu palabra. Amén. Gracias por habernos acompañado. Le deseo bendiciones con este tema y con nosotros que usted puede ver ahí en las páginas de esta plataforma. Un abrazo y estamos ahí en presencial también en nuestro templo en las 8 de la mañana y a las 10:30 todos los domingos. También estamos en virtual los miércoles a las 7:15 con una plática, una enseñanza bíblica para nuestro bien. Siempre bienvenido, siempre bienvenida. También hay para los niños. Los domingos, siempre los domingos a las 9 de la mañana, hay una franja infantil en YouTube y en Facebook. Ahí se puede conectar en la página de Iglesia Bautista Jerusalén. Ahí puede ver esa franjita para los niños que les gusta, les divierte y les enseña y les instruye. Bienvenidos pues y nos vemos pronto por este medio o de manera personal como Dios lo permita, en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Dios sin igual, dueño de
cielo y mar sobrenatural. Habitas la eternidad, eres el manantial sobrenatural. Eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. De mi vida eres Dios, de los mares eres Dios, de la tierra eres Dios, mi sustento. Siempre eterno eres Dios. Colombia. So